Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Qué bueno estar con ustedes esa mañana, ese domingo. Y qué bonito, yo creo que, no sé si todos los notaron, qué bonito es cantar todos juntos, ¿verdad? A veces, quizás no nos fijamos en eso, pero el Señor es bueno que nos permite cantar a una sola voz. Y eso son cosas que solo se pueden hacer dentro de la congregación, solo en la iglesia. Uno puede tener sus momentos de comunión con Dios a solas, pero también es bueno cantar en comunión con la iglesia. El tema para esta mañana, hermanos, es preparados para una herencia. Preparados para una herencia. Y quiero, hermanos, que me ayude a leer en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a meditar esta mañana en el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Si usted lo tiene, puede ponerse de pie. Vamos a leer los versículos 13 al 16. ¿Cuál es el título? Preparados para una herencia. Qué bueno. Así que si lo tiene, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 16, vamos a estar leyendo como más esta mañana. Amén. Veo que la mayoría lo tiene. Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si usa, ore conmigo. Buen Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Señor, porque tú has hecho todas las cosas, por tu nombre persisten esas cosas y nosotros somos parte de tu creación. Por lo tanto, te debemos a ti alabanza, reverencia, adoración y darte la gloria a ti, Señor. Gracias porque nos has permitido venir a este lugar, Señor. Permítenos, Señor, prepararnos para tu regreso. Permítenos prepararnos para esa hermosa herencia que tú nos tienes preparada desde antes, Señor. Gracias por mis hermanos que han hecho bien estar en este lugar, y ayúdanos a que todos podamos comprender la verdad bíblica, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Preparados para una herencia. Hermanos, vamos a ver tres obras del Señor en este pasaje que leímos, pero quiero recordar que estamos en la época de fin de año, ¿verdad? Creo que todos estamos de cierta manera esperando, bueno, a los que no le han dado el aguinaldo, esperando el aguinaldo, otros quizás esperando quizás las notas, qué sé yo, muchas cosas que podemos estar esperando. Y eso me hace recordar a mí que antes, cuando mis hermanos y yo estábamos pequeños, esperábamos con ansias esas fechas, esa época de fin de año, cuando las clases terminaban, cuando las tareas terminaban, el fin de tanto madrugar cada mañana para ir a estudiar, todo eso terminaba. Y empezaba una temporada en la cual podíamos despertarnos un poco más tarde y nos levantábamos para ver televisión, películas navideñas que ponían en el canal y jugar todo el día. Esa era nuestra preparación, nuestro deseo casi todo el año. Esperar esa época,
final de año. Incluso, hermanos, nos preparamos como familia para ir a visitar a mi abuela allá en Chalate y compartir con los primos. Y a veces uno cuando está pequeño uno se prepara y espera con ansias esa época del año. Así que de la misma manera, hermanos, nosotros esperamos como cristianos, como hijos de Dios, esperamos algo mayor que unas vacaciones. Esperamos también como cristianos algo más que una temporada de ventas. Nosotros como cristianos también, o como hijos de Dios, esperamos algo más mayor que un aguinaldo de alguna empresa. Esperamos nosotros, hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estás preparado para recibirle? Sería una pregunta, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, hermanos, en el pasaje que leímos vamos a ver 3 obras del Señor que nos preparan en santidad. 3 obras del Señor que nos preparan a nosotros como cristianos en santidad. Y la primera, hermanos, es que el Señor nos hace renacer para una herencia viva. El Señor es quien nos hace renacer a nosotros para una herencia viva. En segundo lugar, hermanos, el Señor nos llama a la santidad. Amén. Creo que hay casi pocos aménes, ¿verdad? El Señor nos llama a santidad, a la santidad, a practicar la santidad de Dios. Y en tercer lugar, el Señor nos purifica para una vida de obediencia. Es decir, el Señor en su obra de purificación de nosotros nos da una vida de obediencia. Amén. Esas 3 obras vamos a ver esta mañana. Por lo tanto, veamos la primera. El Señor hace el renacer para una herencia viva. Mire lo que dice el pasaje. Porque el texto inicia con una conexión de ideas y ve el versículo 13. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Note, hermanos, que la primera palabra que aparece es por tanto. Eso, hermanos, indica una conexión de ideas porque nos conecta con lo que dice más adelante, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo que quiere decir Pedro acá es que nos preparemos en el entendimiento de nuestra mente, para que estemos sobrios y velemos en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pedro. Prepárense para estar sobrios y velando en el Señor. Ese, por tanto, hermano, nos dice que todo lo anterior que ya escribió Pedro, todo lo anterior es lo que nos espera si hemos creído en el Señor. El creer, hermanos, en el Señor no es una cuestión intelectual. Usted puede decir, bueno, yo soy súper inteligente y por eso conozco a Dios. No es algo académico. Tampoco no es tener una idea vana de quién es Dios, porque incluso los que no creen en el Señor Jesucristo creen en Dios. Los católicos, los testigos de Jehová, todos ellos creen en Dios. Pero eso no es lo que el Señor pide, sino haber renunciado a nuestra vida vieja por el Espíritu Santo y vivir, hermanos, cada día para la gloria de Cristo. Eso es, hermanos, creer en el Señor. Vivir para el Señor. No es simplemente, bueno, yo creo en el Señor, sino vivir para el Señor. Este renacer, hermanos, a lo que Pedro se refería, es a lo mismo que el Señor Jesús habló con Nicodemo. ¿Se recuerdan Juan 3? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese es el mismo renacer o el mismo nuevo nacimiento que Pedro está hablando. También este renacer no proviene, hermanos, de nosotros, ni de nuestro esfuerzo humano. Más bien, hermanos, es por la misericordia de Dios.
Y mire cómo dice el versículo 3 de donde estamos leyendo, capítulo 1 de Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, eso está tan claro, ya que no todos pueden renacer en el Espíritu, sino todos aquellos que somos elegidos de Dios, que somos redimidos por Dios Hijo y somos santificados por el Espíritu Santo. Como lo dice el versículo 1, si 1 y 2, mire cómo dice Pedro en el saludo de esa carta. Pedro dice: apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué dice, hermanos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Note, hermanos, que somos elegidos de Dios por medio del Espíritu Santo para ser redimidos o rociados por la sangre del Señor Jesucristo. Toda la obra de salvación, hermanos, como vimos en ese versículo, le pertenece completamente a Dios. La salvación es del Señor, por lo que Pedro exalta en gran manera a Dios, como lo dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro sabía que toda la obra de salvación venía de Dios. Por lo tanto, él sabía a quién debía exaltar. Y es asombroso, hermanos, que ese renacer es dado a nosotros porque Dios tuvo compasión de los pecadores. Usted, hermano, no se lo ganó, usted no lo compró, usted no lo recibió porque sus padres lo heredaron, sino que es porque Dios tuvo misericordia de usted. Amén. Y es dado, hermanos, por medio de la resurrección de Jesucristo. Nuestra esperanza como creyentes descansa totalmente en la resurrección de Cristo. Amén. Es por eso, hermanos, que los apóstoles predicaban ferviente acerca de la resurrección de Cristo. Si se recuerda, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo, dice Pablo, predicando el Evangelio, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, entonces vana es también vuestra fe. Hermanos, es importante que nosotros reconozcamos la resurrección de Cristo, porque nosotros vamos por ese mismo camino en el Señor. Ese nuevo nacimiento, hermanos, no proviene de fuerza ni de voluntad humana, sino únicamente de Dios y su misericordia. Involucra, hermanos, una esperanza activa y constante. Cuando nacemos en el Señor, tenemos una esperanza de que el Señor va a regresar por nosotros. Amén. Tenemos esa esperanza viva y activa para una herencia eterna de nuestra mente, que nuestra mente no puede dimensionar. Se ha puesto a pensar, hermanos, qué tan grandioso sería la eternidad con el Señor. Creo que en nuestra mente no cabe esa gran idea, pero eso es lo que nos promete el Señor Jesús. Amén. El renacer del Señor, hermanos, nos inyecta a nosotros una esperanza viva. ¿Cuántos están esperando al Señor? Amén. Y es eso, hermanos, lo que el Señor nos inyecta cuando renacemos. Cuando nacemos de nuevo es porque ya estamos esperando al Señor. Esperar pacientemente, pero aunque sea paciente, y como lo dice más adelante, con diversas pruebas, afligidos, con dolor y todo, pero estamos gozosos, hermanos, de que el Señor va a ser fiel a su promesa. Amén. ¿Y cuál es esa promesa? Puede decir David, ¿cuál es esa promesa del Señor? ¿A qué tipo de herencia se refiere? ¿De qué estamos hablando?
Y mire, las palabras que Pedro usa, para mí son palabras muy rebuscadas. Si gusta, leemos el versículo 3 y 4. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, note: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Se refiere a la iglesia. Miren, hermanos, las palabras que Pedro usa son incorruptible, que significa que no se puede corromper; incontaminada, que no se puede contaminar; inmarcesible, que no se marchita, que no se puede marchitar. Hermanos, esas tres características son la herencia del Señor. La resurrección de los muertos es de esa manera, no lo podemos comparar con algo, y es lo que debemos de predicar como iglesia evangélica. En cambio, hermanos, quiero hacer esta mención: el falso evangelio promete vanamente salud, promete vanamente prosperidad material, promete estatus social y poder, pero ese no es el evangelio de Cristo. La herencia que habla Pedro es diferente al evangelio de estos días. Si usted lee la Biblia, lee Hechos, y el evangelio que predicaban los apóstoles es muy diferente al evangelio de hoy. Pero Pedro, hermanos, tiene tanta razón, ya que lo escuchó decir ¿de quién? De Cristo Jesús. Lo que Pedro enseñaba es porque lo escuchó de su maestro. Y si recuerda, Mateo 6:20, le dice el Señor a sus discípulos y a su audiencia: si no, dice, haceos tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Qué dijimos que era la herencia del Señor? Incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y el Señor Jesús dice: no hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y más adelante dice que las hagamos en los cielos. Esta herencia, hermanos, está, como dice el texto, está reservada. Está reservada, es exclusiva. No podemos decir que todos van a tener herencia, porque no es así. Y está en los cielos, es decir, un lugar seguro. No podemos decir, bueno, ya perdí la herencia. No, está en un lugar seguro, está en los cielos y está para vosotros. Es decir, como dice el versículo 2, para sus elegidos, porque somos guardados por el poder de Dios. Amén. Sé que nosotros podemos hacer muchas cosas y es el Señor quien nos guarda. Amén. Esa es la mayor esperanza. Y eso, hermanos, nos invita a meditar que esto es mediante la perseverancia en la fe. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. Note cómo somos guardados, hermanos, por el poder de Dios. Mediante, ¿qué dice? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, eso es tan seguro para nosotros porque el Señor lo ha dicho. Nosotros podemos tener muchos papeles, documentos legales, pero no hay nada más seguro que las promesas del Señor. ¿Amén? Si fuera por nuestras propias fuerzas, hermanos, déjeme decirle que no pudiéramos hacerlo. Pero es parte del renacer del Señor. Sin duda, hermanos, lo que el Señor nos dará como herencia es mayor de lo que el mundo ofrece. La herencia del Señor es mucho mayor de lo que el mundo pueda ofrecer. Esto es indiscutible,
Por lo tanto, hermanos, ahora debemos preguntarnos, ¿el Señor me ha hecho renacer a mí? ¿Estoy esperando con temor el regreso de mi Señor? Amén. O decimos, como hay otras personas que piensan, bueno, yo solo quiero que el Señor me dé lo que le pida. ¿Cómo estamos viviendo? Eso nos lleva, hermanos, al segundo punto, donde el Señor nos llama a la santidad. El Señor no nos escoge o no nos salva para estar en una vitrina. Muchos creen que el llamado del Señor es pasivo, a vivir una vida inactiva, alejado del Señor. Y es por eso que el Señor no te salva para tenerte guardadito. Por lo que Pedro dice, y eso en mis propias palabras lo pongo así, en el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que Pedro está diciendo, vaya, ahora que entienden cuál es esa gran herencia por medio de la misericordia de Dios, preparen su mente para comportarse como tal. Ahora que entienden ustedes de qué estamos hablando, de cuál es la herencia que el Señor nos va a dar, prepárense de esta manera, compórtense como hijos de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 13, cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Luego agrega el apóstol Pedro, sed sobrios. Y eso, hermanos, nos invita a nosotros como cristianos a depender del Espíritu Santo. También agrega, esperad por completo. Esto es, hermanos, hasta que Cristo venga. No es que esperemos 2 meses, esperemos 5 años y si no viene, cambiémonos de religión. No, es una esperanza constante en el Señor hasta que Cristo regrese por nosotros. Eso va a ser evidente en nosotros si somos, como dice el texto, hijos obedientes. Versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis, oiga, no os conforméis a los deseos que antes tenías esperando en vuestra ignorancia. Esto va a ser evidente en nosotros si somos hijos obedientes, en no vivir como antes vivíamos, que éramos ignorantes a la verdad de Dios. El Señor nos llama, hermanos, a cada uno de los que hemos creído en el Señor, nos llama a ser santos, nos llama a ser alejados totalmente de la forma antigua de andar que provoca la ira del Dios Santo. Amén. Muchos hermanos han creado un Dios buena onda, muchos han creado un Dios hippie, donde solo es amor y paz, pero encontramos, hermanos, en las Escrituras, que Dios se aira con los hijos de desobediencia y se alegra y se goza con los hijos de obediencia. Note lo que dice nuevamente el versículo 14. Como hijos obedientes, dice, menciona a los hijos obedientes. Ahora, Colosenses 3:5, donde estuvimos estudiando el jueves pasado, Pablo nos da una serie de instrucciones, hermanos, como iglesia, para vivir como el Señor quiere. Mire, Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hagan morir lo que a ustedes les parezca que es normal, pero no es de Dios. Hagan morir eso, dice, y hace una lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, en las cuales, dice Pablo, por las cuales la ira de Dios, note, tenemos un Dios airado al pecado, por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Espero que no haya ni un hijo de desobediencia acá.
en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice Pablo, le dice a la iglesia de Colosa, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Y hace otra nueva lista de las cosas que nosotros como creyentes debemos de dejar poco a poco. Dice la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y luego más adelante continúa con la mentira. En cambio, hermanos, de todas estas cosas que Pablo nos dice, que nos alejemos de ella porque no nos beneficia, en cambio nos pone a la ira de Dios, el Señor nos llama a ser santos. El Señor nos llama a ser santos. A ser santos es, o ser santo, perdón, es vivir apartados del pecado. Ser santo significa vivir apartado del pecado, apartados exclusivamente para Dios. Y eso no es parcialmente. Eso no quiere decir, hermanos, no quiere decir ser santos cuando vayan a la iglesia. Eso tampoco quiere decir ser santos cuando estén solo con los hermanos. Tampoco quiere decir ser santos solo los domingos cuando vayan a la iglesia. De ninguna forma es lo que Pablo está diciendo, ni Pedro, ni Dios. El Señor nos llamó para ser santos como Él. Amén. Pedro, hermanos, volviendo a la carta de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, agrega el gran detalle sobre nuestra santidad. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó, hermanos? Quiero hacer esa pregunta. ¿Quién nos llamó? Cristo. ¿Y Él es santo o no? Amén. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda o en parte, en un poco, en toda vuestra manera de vivir. Si somos hijos de Dios, es decir, de semejanza con Dios, debemos compartir la santidad con el Padre. En esto me gusta porque Pedro, cita correctamente el Antiguo Testamento. Y nos vamos a Levíticos 11, donde él está haciendo referencia a las palabras del Señor. Levíticos 11, 44 y 45. Mire lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Mire cómo Pedro cita el Antiguo Testamento para recordarles que Dios ya les había dicho que eso iban a hacer. Ellos debían de ser santos. Note, hermanos, el tiempo verbal que está en futuro. Seréis, dice. Siendo así, hermanos, una orden al pueblo hebreo a no contaminarse con las costumbres paganas. Se recuerda que cuando ellos iban avanzando, iban adoptando cosas de los pueblos paganos. El Señor les pedía ser diferentes y alejarse del pecado. Pero para ellos, hermanos, nunca fue posible esto. Hasta que apareció el Hijo de Dios, hasta que Jesús, el Mesías, resucitara, y ahora sí pueden ser santos por medio de Cristo. Ahora nosotros que tenemos a Cristo resucitado, ahora sí podemos ser nosotros santos, porque Él ya fue santo. Amén. Y es santo. Amén. En todas las áreas de nuestra vida debemos reflejar a Cristo en santidad. Debemos de preguntarnos para examinar nuestra vida,
si somos llamados a ser santos. Y la pregunta sería, ¿estoy santificándome cada día en el Espíritu Santo? ¿Qué tanto me parezco al viejo hombre? Debemos de compararnos. Si estamos mejorando para parecernos más al Señor o somos peores que el viejo hombre. O simplemente, hermanos, no nos interesa parecernos más a Cristo. Sería peligroso, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, el tercer punto nos lleva a decir que el Señor nos purifica para una vida de obediencia. El Señor nos purifica con el Espíritu Santo para llevar en nosotros una vida de obediencia. Mire, hermanos, Pedro va aterrizando la idea a sus lectores, creyendo que debemos conducirnos con temor, como lo dice más adelante en el versículo 17. Y si invocáis, dice Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos ¿de qué forma? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que quiere decir es que no somos de acá. El peregrino no le pertenece al lugar donde está, es extranjero. Somos extranjeros, hermanos, en esa tierra de maldad. Somos embajadores del reino de Cristo, pero únicamente rescatados, que es la obra que el Señor hace, somos rescatados para una fe viva en Dios. Mire cómo dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora, vea el versículo 21, dice, y mediante el cual, dice, porque fuimos rescatados, y mediante el cual creéis o creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea ¿en quién? ¿En el pastor? ¿En el líder? ¿En el papa? No, únicamente en Dios. Hermanos, es por eso que nuestra fe descansa en la eternidad de Dios. Ese rescate del Señor, déjeme decirle, para darle esperanza, no es en vano, tampoco es parcial. Y quiero que lo vea de esa manera. El Señor no te rescató o no nos rescató de la muerte y nos dio vida eterna para dejarnos a la suerte nosotros. El Señor no nos rescató para dejarnos a la suerte de nosotros. Él hace una obra completa, purificándonos por medio del Espíritu Santo. Amén. Si usted nos está purificando, entonces examínese si tiene realmente el Espíritu Santo. Note la importancia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es importante, hermanos, que nosotros podamos saber si tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque es Él que nos purifica día a día en obediencia al Padre. Y ahora, vea el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, note, ¿qué hizo el Señor? Nos purificó, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, nosotros obedecimos al Señor por fe, por medio del Espíritu Santo, ahora dice, para el amor fraternal, es decir, ¿para qué nos purificó? Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La evidencia, hermanos, ahora, la evidencia de la purificación
de nuestras almas se irá reflejando en el amor hacia los hermanos. Esta es la mejor forma de demostrar si de verdad hemos nacido de nuevo, si hemos sido llamados a ser santos, si hemos sido purificados. Vamos a amar los unos a los otros. Esa es la mayor evidencia. Muchos en la iglesia murmuran y hablan de otros, incluso a la hora del culto. Fingen amar dando la mano o con una sonrisa, pero por dentro se aborrecen. Y eso, hermanos, es pecado. Esto es totalmente pecaminoso. Creemos que porque llevamos años en la iglesia, Dios lo va a pasar por alto. Dios va a ignorar que yo sea rebelde, que sea egocéntrico, que sea soberbio, orgulloso. De ninguna manera, hermanos, el Señor no va a pasar eso por alto. Debemos amarnos, como dice el versículo 22, amarnos de corazón puro, ya que no hemos nacido de nuevo por simiente mala, como dice, que no hemos nacido o renacido de simiente corruptible, sino más bien hemos nacido, hermanos, de nuevo por medio del Espíritu Santo, la simiente de Cristo, y por medio de la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, como dice, ha nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. Y ahora viene la contraparte, donde debemos de examinarnos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, y el versículo que tanto nos gusta poner, porque Dios es amor. Pero ¿cómo vamos a amar si no conocemos a Dios? La purificación de Dios, hermanos, es por medio del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras. Es por eso, hermanos, que no podemos despreciar la Biblia. No podemos despreciar los estudios bíblicos. No podemos despreciar la lectura constante de su palabra. Todo pasará, dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y es lo que dice versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, Pedro agrega lo siguiente: porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta, dice, es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tanta razón, hermanos, tenía el rey David al decir en el Salmo 119, 11 y 12, dice David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos o tus mandamientos. Esa es la reacción de nosotros al creer en la palabra del Señor. Eso nos lleva a reflexionar entonces, hermanos, a decir: ¿el Señor me está purificando con su palabra? ¿El Señor me está purificando a mí cuando yo estoy estudiando la palabra? ¿Estoy amando más a mis hermanos? ¿O tristemente no me gusta estudiar su palabra? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Finalmente, hermanos, para concluir este mensaje, hemos dicho que Dios nos hizo renacer. Amén. Dios nos hizo renacer por su gran misericordia.
No es que nosotros lo merecíamos, no es que nosotros lo vayamos a ganar, sino que lo hizo por su gran misericordia, para que nos preparemos diligentemente para la gran herencia eterna e incorruptible. Esa es la herencia del Señor. Es eterna y es incorruptible. También, hermanos, hemos visto hoy que Dios nos llamó para que seamos santos. Soy la hermana Margarita, está atenta. Dios nos llamó para que seamos santos, así como Él también se distingue perfectamente por su santidad. Es porque Él es santo. Y si nosotros somos hijos de Dios, queremos parecernos más al Señor, ¿qué debemos de hacer? Ser santos. Así como Él también se distingue perfectamente por su santidad, nos llama a nosotros a vivir como santos en todas nuestras maneras de vivir. No solo en la iglesia, no solo cuando vengamos al culto, no solo cuando nos reunimos con los hermanos, en toda vuestra manera de vivir, ser santos en todo lo que hacemos. Y en tercer lugar, hermanos, vimos que es Dios quien nos purifica. Nosotros por nuestra cuenta no podemos purificarnos. Por nuestra cuenta no podemos decir, bueno, hoy voy a purificarme porque yo quiero hacerlo. No, Dios nos purifica, hermanos, mediante el Espíritu Santo por medio de su palabra. Si usted lee la palabra, usted medita día y noche en la palabra, el Espíritu Santo lo está purificando ahí. Amén. Para que vivamos en obediencia a Cristo y en amor para con los hermanos. Dijimos que amar a los hermanos, sea como sean los hermanos, o sea como sea todos nosotros, amarnos va a ser la evidencia más grande de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, si gusta puede orar conmigo. Espero que ese mensaje se haya entendido y que sea el Señor siempre edificándonos cada vez más. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Hemos entendido que tu herencia es incorruptible, es inmarcesible y es incontaminada, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad. Ayúdanos a santificarnos porque tú eres santo. Ayúdanos a permanecer en tu verdad para ser obedientes, para ser hijos obedientes y amarnos unos a los otros, como tu palabra lo dice. Ayuda a esta congregación que pueda reflejar a Cristo, que pueda nutrirse de la palabra de Dios y que podamos juntos llegar a la meta, Señor, que es Cristo. Gracias por todo lo que hemos hablado.